del amor es el choque de tazas y platos en un restaurante. Juan se quedó allí de pie, viendo a su mujer Carmen hablar íntimamente con otro hombre, sintiendo como los cimientos de sus años de matrimonio se desmoronaban bajo sus pies. En ese momento, se dio cuenta de que a veces el peso de la verdad es mayor que el de cualquier mentira. Juan ha sentido la responsabilidad sobre sus hombros desde que se casó con Carmen. Desde el principio supo que construir una vida juntos exigiría sacrificios, y estaba dispuesto a afrontar todos los retos. Carmen era el tipo de mujer que podía hacer que todo el mundo a su alrededor se desmayara, con su larga melena castaña y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación como si fuera la alegría encarnada. Cariñosa y atenta, su carácter relajado y vivaz complementaba la postura más estereotipada y pragmática de Juan. Habían encajado muy bien, y con los años, ese encaje había sido suficiente. Sus vidas parecen perfectas para los de fuera. Viven en un bonito barrio rodeados de amigos y una comunidad muy unida. Juan es un destacado abogado que pasa largas horas en su despacho haciendo campaña por la justicia, adoptando siempre una postura firme y manteniendo una ética de trabajo inquebrantable en su oficina del centro de la ciudad. Carmen, por su parte, es una apasionada del arte y trabaja como profesora de arte en una escuela local. Parece encontrar satisfacción en las pequeñas cosas: un cuadro inacabado, una lección para sus alumnos, la organización de una exposición para los artistas emergentes de la ciudad. Tienen 2 hijos pequeños que son el centro de la vida de Juan. Cada sonrisa y cada gesto cariñoso de sus hijos le hacían olvidar por un rato el estrés del trabajo y los retos de la vida adulta. La rutina diaria de la familia era sólida, y todos los días cenaban juntos y hablaban de lo que habían visto y oído ese día, con los niños siempre riendo y jugando alrededor de la mesa. Juan estaba orgulloso de sentirse responsable de proteger este pequeño universo que habían construido con tanto esmero. Sin embargo, como muchos matrimonios que duran más de una década, hay momentos en los que Juan nota que algo se pierde entre él y Carmen. No hubo un gran choque, ni una discusión acalorada, sino un cambio más sutil, como si una distancia invisible hubiera empezado a extenderse entre ellos. Juan se dio cuenta de que sus intercambios se estaban volviendo cada vez menos naturales de lo que habían sido antes, y el silencio, antes reconfortante, era ahora pesado y casi sofocante. Carmen, que solía compartirlo todo con él, ahora parece distante, guardándose para sí los pensamientos que antes compartía con entusiasmo. Al principio, Juan intentó ignorar las señales. Carmen está ocupada, y él también. Los niños necesitan tiempo, el trabajo requiere concentración, la vida es así a veces, las tareas cotidianas se acumulan y no hay tiempo para grandes expresiones de amor. Pero en el fondo, Juan sabe que algo está cambiando, un cambio que trae consigo un malestar que no puede explicar. Carmen también lo siente, pero de otra manera. Siempre ha sido una soñadora y necesita inspiración constante para sentirse viva. La vida cotidiana que le resultaba cómoda al principio del matrimonio empezó a asfixiarla. Sigue queriendo a Juan, o al menos eso cree, pero en el fondo anhela algo más. Su trabajo como profesora, aunque satisfactorio, ya no le hace brillar los ojos como antes. A medida que pasaban los días y llegaban las noches, se perdía cada vez más en pensamientos lejanos, encontrando sentido a cosas que nunca antes se había cuestionado. A veces echa de menos su yo anterior al matrimonio, la libertad de explorar el mundo sin inhibiciones. Estos sentimientos no se discuten abiertamente. Existía una barrera entre ellos, como si ambos supieran que algo iba mal, pero ninguno tuviera el valor de afrontarlo. Para Juan, hablar de ello es como admitir que ha fracasado de alguna manera, que ha jurado proteger su matrimonio, su familia y la vida estable que han construido. Y para Carmen, admitir que es infeliz significa enfrentarse a sentimientos que no puede explicar, ni siquiera a sí misma. En los últimos meses, las cosas se han hecho más evidentes. Carmen empezó a pasar más tiempo fuera, siempre con razones aparentemente válidas. Es solo un evento artístico, dijo, y los estudiantes me necesitan. Juan la creyó, o al menos lo intentó. Es más fácil aceptar las explicaciones que cuestionarlas. Además, confía en Carmen, y ella nunca le ha dado motivos para dudar. Pero incluso esta confianza inquebrantable empezó a desintegrarse, como una cuerda que se rompe lentamente por sus extremos. En casa, la relación de Juan y Carmen se vuelve cada vez más mecánica.
La conversación era superficial, limitada a lo básico: el colegio de los niños, las facturas familiares, la próxima cena con amigos. Carmen, antes tan implicada emocionalmente, ahora parece cada vez más distante. Cuando Juan la miró a los ojos, sintió que había una parte de ella que ya no reconocía. Es en los momentos de tranquilidad, cuando está solo en su despacho por la noche, cuando Juan deja que se extienda la sospecha. ¿Hay realmente algún problema? ¿Exageraba cuando pensaba que Carmen le estaba alienando? ¿O es simplemente el peso de los años y la responsabilidad lo que les pasa factura? Estos pensamientos no le dejan dormir, pero al día siguiente siempre se pone la máscara del marido perfecto e intenta mantener la imagen de tenerlo todo bajo control. Carmen, por su parte, lo está pasando mal. Una parte de ella sigue queriendo su vida con Juan, los niños, la estabilidad y su respeto por él. Pero había otra parte, más oscura, más inquieta, que anhelaba algo diferente, algo que no podía definir con claridad. Empezó a pedir consejo a sus amigos, algunos de mentalidad abierta, otros más conservadores, pero ninguna de las respuestas parecía llenar el vacío que sentía. La ciudad en la que vivieron durante años ya no parecía tener el mismo brillo. Cada calle, cada cafetería, cada parque le traían recuerdos de una época en la que todo parecía perfecto, pero ahora la hacían sentirse atrapada en una vida que ya no estaba segura de querer. No quiere hacerle daño a Juan, eso es verdad. Es un buen hombre y los niños lo son todo para ella. Pero esa sensación de falta de aire, esa sensación de ausencia, se hace cada vez más difícil de ignorar. A medida que pasan los días, Juan intenta reconectar con Carmen a través de pequeñas cosas. Le sugiere que salgan más juntos, que planeen viajes familiares y que le preparen sorpresas. Carmen no conseguía entrar, por mucho que lo intentaba. La culpa comenzó a pesar sobre sus hombros, pero al mismo tiempo, ese sentimiento dormido durante tanto tiempo en su interior persistía. Juan vuelve a casa del trabajo una tarde lluviosa y obtiene su primera prueba sólida de que algo va realmente mal. Mientras pasaba por una calle cercana al centro de la ciudad, vio a Carmen entrar en una cafetería con un hombre al que no reconoció. A primera vista, no parece sospechoso, podría tratarse de una reunión de trabajo o de un encuentro casual. Pero su comportamiento, esa intimidad, le molestaba profundamente. Había algo en la forma en que ella le acariciaba el brazo, esa risa reprimida, que él no podía ignorar. Juan aparcó el coche al otro lado de la calle y sintió que se le aceleraba el corazón. Las sospechas que le habían perseguido durante meses estaban a punto de confirmarse. Se quedó allí, observando desde la distancia, con sentimientos encontrados de dolor e incredulidad. ¿Cómo pudo Carmen hacerle esto? Era la mujer a la que juró amar y proteger, la madre de sus hijos. Comparten una vida y una familia. Le cuesta aceptar la posibilidad de que todo se esté desmoronando ante sus ojos, de que esté con otro hombre. La escena en el café duró más de lo que Juan quería. Hablaron durante casi una hora, riendo e intercambiando miradas. Ya no hay forma de negar lo que está ocurriendo. Carmen tiene una aventura. La realidad es clara y brutal. Sintió como si le aplastaran el pecho desde dentro, pero no reaccionó, al menos no en ese momento. En lugar de eso, dio un paso atrás, guardó la información y empezó a planear su siguiente movimiento. La traición, aunque aún no del todo expuesta, estaba ahí, acechando en el fondo de su mente como una herida abierta. Durante los días siguientes, Juan observa con más atención los movimientos de Carmen. No se enfrentó a ella directamente, al menos de momento. Sabía que necesitaba pruebas, y necesitaba estar seguro antes de emprender cualquier acción. Empezó a investigar discretamente. Interrogó a amigos comunes, analizó sus redes sociales y comprobó su cuenta bancaria en busca de transacciones sospechosas. No tarda en encontrar lo que busca: mensajes en el teléfono de ella, reuniones concertadas a horas en las que ella dice estar trabajando, regalos caros que él nunca ha visto. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar, revelando verdades que siempre ha temido pero que nunca ha querido admitir. El corazón de Juan se endurece más con cada nuevo descubrimiento. El dolor inicial fue sustituido por una sensación de frío. Sabía que el final estaba cerca y empezó a planear un golpe final.
Si Carmen está dispuesta a destruir todo lo que han construido juntos, él se asegurará de que lo pague. Juan ya no ve espacio para el diálogo o la reconciliación. La traición había roto algo en su interior que no podía repararse. Esa semana, Carmen siguió actuando como si nada hubiera pasado. Todavía sonríe a los niños y finge que la vida sigue como siempre. Pero Juan conoce la verdad, y cada movimiento de ella le deja una amarga sensación de ironía. ¿Cómo puede vivir esta mentira tan fácilmente? ¿Cómo podía mirarle directamente a los ojos y continuar con esta farsa? Juan está a punto de derrumbarse por dentro, pero por fuera mantiene la calma. Sabía que tenía que esperar el momento adecuado. Un sábado por la noche, todo sucedió. Carmen dice que va a la fiesta de una amiga, algo habitual en una noche de fin de semana. Sin embargo, Juan ya sabe la verdad. Contrata a un investigador privado para que la siga, y esa noche recibe fotografías que confirman sus sospechas. Carmen no estaba con sus amigas, estaba con el hombre, el del café, y reían juntos, compartiendo lo que debería haber sido su velada. Cuando Juan vio las fotos, sintió una mezcla de rabia y dolor. Era la confirmación de algo que sabía desde hacía semanas, pero ahora llegaba de forma concreta e innegable. Carmen le mintió. El hombre con el que estaba, el hombre con el que intercambiaba miradas y risas, era el responsable de destruir su matrimonio. Juan se quedó en silencio durante horas, mirando la foto como si el tiempo se hubiera detenido. Al final de aquella noche, Juan tomó la decisión de que ya no había vuelta atrás. Su amor por Carmen, la confianza que una vez fue la base de su relación, ha quedado completamente destruida. Sabía que, a partir de ahora, nada sería igual. Juan sabía que la noche iba a ser diferente, y sintió el peso de la decisión sobre sus hombros, pero también una extraña sensación de alivio por haber podido por fin poner fin al ciclo. Se había organizado la cena, lo había planeado todo, cada detalle cuidadosamente calculado para que la verdad saliera a la superficie de forma devastadora. Carmen no sabe lo que va a pasar. Vive cómodamente en una burbuja de mentiras, creyendo que puede seguir llevando una doble vida sin consecuencias. Mientras Juan se ponía el traje, se miraba en el espejo. Sus ojos mostraban el cansancio de semanas de noches en vela y horas de silenciosa vigilancia. Ya no sabía exactamente cuándo se había convertido en el hombre que era, cuando su amor por Carmen se había convertido en algo tan frío. Se acabó la ira, ahora solo queda la determinación de sacar a la luz la verdad y cerrar con dignidad este capítulo de su vida. Quería justicia, no venganza, o al menos eso intentaba convencerse a sí mismo. En cambio, Carmen está tranquila. Para ella, esta noche era otra en la que conocería a Pedro, el hombre al que secretamente llamaba su futuro. En los últimos meses, se ha permitido sumergirse en una fantasía en la que cree que con Pedro tendrá por fin la excitante vida que anhela. Es encantador, atento y parece completamente enamorado de ella. Esto es lo contrario de la seguridad cotidiana que proporciona Juan. En Pedro, Carmen ve la esperanza de escapar, la posibilidad de un nuevo comienzo, lejos de la previsibilidad del matrimonio. Cuando Juan llega al restaurante, huele el aroma de una comida exquisita entremezclado con una suave música de fondo. El elegante escenario se llenó de parejas que susurraban, la mayoría de ellas perdidas en sus propios mundos. Sin embargo, está centrado en un objetivo, Carmen y Pedro. Sabe dónde se sientan. Vio sus nombres en el formulario de reserva, lo que le convenció de que esa noche sería el final de la farsa. Atravesó el comedor con paso firme y sin vacilar. Cuando por fin vio a Carmen y a Pedro, sintió una vaga punzada en el estómago. Allí estaban, riendo melancólicamente. Carmen está guapísima con el vestido azul que le regaló Juan por su aniversario de boda. Irónicamente, era como si ella le traicionara con los recuerdos que una vez tuvieron. Lo observó durante unos segundos antes de acercarse. «Buenas noches», dijo Juan, forzando una sonrisa mientras colocaba los papeles del divorcio sobre la mesa del comedor entre sus copas de vino. La mirada de Carmen se congela momentáneamente, y cuando ve a Juan de pie frente a ella, sus ojos se abren de par en par como si le hubieran sacudido el suelo bajo los pies. Pedro, por su parte, intenta disimular su malestar, pero está claro que no sabe qué hacer.
Juan se mantuvo firme y no dio muestras de perder el control. «¿Qué haces aquí?», tartamudeó Carmen, con voz temblorosa. «Acaba con lo que escondes, Carmen», contestó Juan en tono comedido y tranquilo. «Abre el sobre». El silencio que siguió fue impresionante. Carmen cogió el sobre blanco con manos temblorosas y lo abrió. Cuando sus ojos escudriñaron las palabras, su expresión pasó de la sorpresa a la desesperación. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos, pero no eran las lágrimas de alguien que se compadecía de sí misma, eran los sollozos de alguien que sabía que se había acabado. «No, no lo es», intentó argumentar, pero su voz era débil. «Sí, Carmen», respondió Juan con firmeza. «Tomaste tu decisión y ahora toca vivir con las consecuencias». Pedro guardó silencio y decidió intervenir. «Creo que esto es algo que vosotros dos deberíais arreglar en privado», dijo intentando levantarse de la mesa, pero Juan le detuvo antes de que pudiera dar un paso más. «Quédate donde estás», la voz de Juan estaba llena de autoridad, no se podía cuestionar. «Eres parte de esto, después de todo, estuviste involucrado en esta traición, ¿no?». El rostro de Pedro se puso rígido. No estaba acostumbrado a la confrontación, especialmente con alguien a quien consideraba una mera víctima. Pero lo que no sabe es que Juan va un paso por delante de él. No se trata solo de revelar la traición, puede haber cosas que Carmen aún no ha descubierto, y ahora es el momento de revelarlas. Juan se acercó a la mesa y miró a Carmen directamente a los ojos, sin embargo su mirada cambió de foco y se desvió hacia Pedro. Era como si estuviera analizando al hombre que tenía delante, interpretando cada una de sus reacciones. «¿Crees que conoces a este hombre que tienes al lado, Carmen?», preguntó Juan, con voz grave pero llena de significado. Carmen le miró confusa, enjugándose las lágrimas que le corrían por la cara. Sigue sin entender lo que quiere decir Juan. «¿De qué estás hablando?». Ella miró a Pedro en busca de una respuesta, pero él permaneció en silencio. «Este hombre, Pedro, tu futuro, no es lo que crees que es». Juan continuó, con una leve sonrisa ahora en su rostro. «Te mintió, Carmen, igual que tú me mentiste a mí. Irónicamente, él también está a punto de dejarte». «Esto es ridículo», replicó Pedro, tratando de tomar el control de la situación. «No necesito oír esto». «Vas a querer oír esto», respondió Juan con calma, su tono aterrador. «Porque sé exactamente quién eres, Pedro». Carmen los miró a los dos, sin entender lo que estaba pasando. El malestar de Pedro era ahora evidente y se removió en la silla como si quisiera salir de allí cuanto antes, pero sabía que no podía levantarse e irse sin más. ¿Te has preguntado alguna vez por qué este hombre entra en tu vida con tanta facilidad? ¿Por qué siempre parece tener la respuesta perfecta a cualquier cosa que quieras oír? Juan se apoyó ligeramente en la mesa. Porque, Carmen, es un mentiroso, un embustero, un parásito que te utiliza para conseguir lo que realmente quiere, tu dinero. Las palabras de Juan cortaron el aire como una cuchilla. Carmen parpadeó, intentando asimilar lo que decía. Ella miró a Pedro, esperando que lo negara, esperando que dijera algo que lo hiciera parecer una gran mentira, pero Pedro permaneció en silencio, con el rostro como una máscara de contención. «¿Qué?», balbuceó Carmen, mirando fijamente a Pedro, que ahora empezaba a darse cuenta de lo que estaba pasando. «Esto no puede ser verdad». Pedro intenta serenarse, pero la verdad ha sido revelada y ya no hay forma de ocultar quién es realmente. «Te investigué, Pedro. Averigüé quién eres en realidad, las estafas que haces a otras mujeres, los negocios fraudulentos en los que metiste a Carmen. ¿Creías que te ibas a salir con la tuya?». Juan fue implacable, su tono revelaba la satisfacción de sacar por fin la verdad a la luz. Carmen soltó el sobre sobresaltada y cayó de espaldas en su silla como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas, pero esta vez eran diferentes. Ahora no llora de arrepentimiento, llora porque se da cuenta de que la han traicionado. «Confiaba tanto en ti», susurró mirando a Pedro, con la voz entrecortada. Pedro rompió por fin el silencio, con expresión rígida. «Carmen, no sé qué decir». Empezó, pero ella le interrumpió con un gesto brusco. «No.
Ella gritó, su voz llena de ira y dolor. Me has utilizado. Juan contempló la escena con una mezcla de satisfacción y tristeza. Sabía que ese momento llegaría, pero ver a Carmen destruida por sus propias decisiones no le produjo tanta alegría como pensaba. Al darse cuenta de que ya no controlaba la situación, Pedro se levantó apresuradamente de la mesa. Sabía que no había nada más que hacer, su disfraz se había desvanecido y no tenía nada más que ganar aquí. Se acabó, dijo Juan con calma, viendo a Pedro salir del restaurante sin mirar atrás. Carmen se quedó sola, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos por el llanto, mirando al vacío. El ambiente del restaurante cambió por completo tras la marcha de Pedro. A cada paso que daba en su precipitación hacia la puerta, las señales de sus mentiras y su traición eran evidentes. El tintineo de los cubiertos y los discretos sonidos de la conversación a su alrededor parecían borrosos para Juan y Carmen, que aún estaban tambaleándose por el torbellino de emociones que acababa de estallar. Carmen se quedó atónita, con las lágrimas secándose en sus mejillas mientras intentaba digerir lo que acababa de ocurrir. Juan, al otro lado de la mesa, se mantiene firme, pero en su interior se forma una tormenta de emociones encontradas. No hubo victoria allí, al menos no del tipo que él pensaba que habría. Había pensado que al desenmascarar la traición de Pedro y Carmen sentiría un alivio, una liberación, pero ahora, al mirar el rostro curtido de la mujer con la que ha compartido su vida durante tantos años, se da cuenta de que la situación es mucho más dolorosa y compleja de lo que había imaginado. Ante él no solo había un traidor, sino una mujer doblemente engañada, una mujer que lo había perdido todo, su confianza, su amor y ahora su esperanza. Carmen respiraba con dificultad, sus ojos, antes brillantes, parecían ahora en blanco, como si se ahogara en su propia culpa y vergüenza. Hubo una larga pausa entre ellos, un silencio pesado que ninguno sabía cómo romper. Carmen intentó hablar, pero su voz se entrecortó, atrapada en un revoltijo de emociones. ¿Cómo he podido ser tan estúpida? Juan no contestó inmediatamente. Se hizo la misma pregunta, pero no por desprecio o superioridad. Algo más profundo le atormentaba, ¿cómo habían llegado a este punto? No solo es víctima de una traición, sino también parte de una relación que se va desintegrando poco a poco mientras él se limita a observar desde lejos sin hacer nada. Estás perdida, Carmen, dijo finalmente Juan, con voz baja pero firme. Yo también lo estoy. Ella lo miró sorprendida, la inesperada confesión pareció conmoverla de una manera que ninguna acusación o confrontación podría haber hecho. ¿Qué? Susurró, casi sin creerse lo que estaba oyendo. Todos estos años he estado distanciándome, continuó, las palabras salieron duras pero sinceras. Estaba tan centrado en mantener una armonía superficial y en asegurarme de que nuestras vidas fueran perfectas que no me di cuenta cuando empezaste a distanciarte. Ignoré las señales porque, en el fondo, no quería afrontar que algo iba mal. Carmen sacudió la cabeza, tratando de contener más lágrimas, pero de todos modos salieron. Sabe que ha cometido un error, uno irreparable, pero escuchar a Juan admitir que él tiene parte de culpa le hace ver la situación de otra manera. No se trata solo de traición, se trata del fracaso de ambos en una relación que no sabe adaptarse a los cambios, que no sabe reinventarse cuando lo necesita. Pero eso no excusa lo que hiciste, añadió Juan, volviendo su voz a un tono más áspero. Yo estaba aquí, y tú elegiste traicionarme. De nuevo reinó el silencio. Carmen bajó la vista a la mesa, temerosa de mirar a Juan. Ella sabía que él tenía razón. Hay un abismo insalvable entre los errores que él admite y la traición que ella comete. Ahora solo quedaba el vacío de su decisión. Todavía se pueden cambiar las cosas, dijo Juan tras un largo silencio. Respiró hondo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No digo que podamos volver atrás en el tiempo, eso se acabó. Pero al menos puedes ser honesta contigo misma e intentar arreglar lo que queda. Ella le miró confusa. ¿Arreglar qué? No me queda nada. Lo has hecho, respondió Juan, mirándola profundamente. Nuestros hijos aún te necesitan. No sé cómo se resolverán las cosas entre nosotros, pero ellos no deberían pagar por nuestros errores.
Cuando Carmen menciona a sus hijos, algo se desmorona en su interior. El dolor de la traición se entrelazaba con el arrepentimiento por el efecto que su comportamiento pudiera haber tenido en ellos. Todo este tiempo, ha estado tan atrapada en su propio deseo de algo nuevo, de escapar, que no se ha parado a pensar en las consecuencias más amplias de sus decisiones. ¿Cómo afectará esto a sus personas favoritas? Juan observó el efecto de sus palabras. Sabía que el dolor que Carmen sentía en ese momento era real, pero ella necesitaba enfrentarse a la verdad, igual que él. Necesita enfrentarse a lo que ha destruido y encontrar de algún modo la forma de reconstruirlo, aunque solo sea por ella misma y por sus hijos. ¿Y tú? Casi susurró. ¿Qué vas a hacer ahora? La pregunta flota en el aire. Juan no contestó inmediatamente. Todo lo que sabía era que en ese momento necesitaba distancia para pensar, para procesar lo que estaba sucediendo. Miró a Carmen y sintió una extraña mezcla de lástima y simpatía. Ella se derrumbó, pero de algún modo él también. Todavía no lo sé, admitió Juan. Pero necesito tiempo, y nosotros necesitamos tiempo. Asintió lentamente, comprendiendo que las heridas abiertas aquella noche tardarían en cicatrizar, si es que alguna vez lo hacían. El dilema moral está claro para ambos hombres. Carmen, ahora destrozada, necesita decidir cómo reconstruir su vida a partir de las ruinas de sus elecciones. Es víctima de un engaño, sí, pero también propicia su propia destrucción. ¿Cómo se perdonará a sí misma? ¿Cómo seguirá adelante, sabiendo que su egoísta búsqueda de algo más ha llevado a la perdición de todo lo que ha conocido? Para Juan, la decisión fue igualmente complicada. Sabía que, por mucho que quisiera alejarse de Carmen, había un vínculo inquebrantable entre ellos, su hijo. No podía simplemente desaparecer o dejar que el odio o el resentimiento dictaran su próximo movimiento. Hay más cosas en juego que el orgullo herido o un matrimonio roto. Se levantó lentamente de la mesa y se puso el abrigo mientras Carmen le observaba en silencio, con una expresión de desesperación reprimida en el rostro. Yo cuidaré de los niños esta semana, dijo Juan con calma. Tendrás tiempo de sobra para pensar y arreglarte. Carmen asiente, aún incapaz de dar una respuesta completa. Ella sabía que él intentaba ser justo, pero también sabía que el camino por delante sería difícil. No hay promesa de reconciliación ni garantía de que puedan reconstruir lo que han destruido. Todo lo que quedaba era un silencio incómodo que llevaba el peso de todo lo que se había dicho y hecho esa noche. Juan dio el primer paso hacia la puerta, percibiendo la gravedad de la situación. No miró atrás. Había algo en él que sugería que era el final de una parte de su vida que nunca esperó perder. Carmen se quedó sentada unos minutos más después de que Juan se fuera. Su mundo se había derrumbado irremediablemente. Lo perdió todo de golpe, a su marido, a su amante y quizá a sí misma. Lo único que le queda ahora es el incierto camino que tiene por delante, y necesita encontrar la manera de hacer frente a las decisiones que la han llevado hasta este punto. Cuando las luces del comedor se atenuaron lentamente, se hizo un nuevo tipo de silencio. Su futuro incierto se cernía sobre ambos como una larga y fría sombra. La memoria de Carmen es borrosa en los días posteriores a aquella tensa cena. Se sumió en un profundo silencio, aislándose del mundo que la rodeaba. Juan se ha llevado a los niños y ha abandonado la casa como prometió, y ahora ella se queda sola para afrontar las consecuencias de sus decisiones. Los días son largos y las noches interminables. Carmen pasea por la casa vacía y contempla los recuerdos de un matrimonio que ahora está en ruinas. Los marcos de la pared parecían burlarse de ella, de aquellos momentos felices, y tras el glamour de las fotografías se escondía el lento y silencioso deterioro de su relación. Se mira en el espejo y ve a una mujer rota, no solo por las hazañas de Pedro, sino por lo que ella misma ha hecho. Traicionó al hombre que había estado a su lado durante años, y ahora pagó el precio. El remordimiento la consumía, pero lo que más le molestaba era darse cuenta de que, aunque hubiera tomado una decisión diferente, el vacío que había sentido durante tanto tiempo seguiría ahí. Tal vez sea un agujero que nadie puede llenar. Mientras tanto, Juan lucha contra sus propios demonios. Tener a sus hijos con él le reconfortaba un poco,
pero el peso del fracaso seguía atormentándole. Se había iniciado el procedimiento de divorcio, aunque las cuestiones legales eran importantes, su mayor preocupación era lo que eso supondría para sus hijos. Los miraba jugar y sonreía inocentemente, sin darse cuenta de que sus vidas estaban a punto de cambiar. Juan sabe que tiene que ser fuerte por ellos, pero en el fondo hay un profundo dolor que intenta ignorar y que solo el tiempo puede curar. Carmen intentó hablar con Juan varias veces. Quería explicarse, disculparse, pero sabía que no había palabras que pudieran compensar lo que había hecho. Las conversaciones entre ellos eran breves, prácticas y siempre sobre los niños. La distancia entre ambos parecía aumentar con cada llamada, con cada intercambio de información. Era como si después de años de intimidad ahora fueran unos completos extraños. Una tarde fría, semanas después de que se iniciara el proceso de divorcio, Carmen por fin se armó de valor para salir a la calle y enfrentarse a la realidad. Fue al colegio a recoger a sus hijos, sabiendo que Juan estaría allí. Cuando lo vio de pie junto al coche, algo en su interior volvió a romperse. No había ira en los ojos de Juan, solo tristeza impotente. Juan saludó a Carmen con una inclinación de cabeza, y en ese momento pareció que ya no eran marido y mujer, sino solo padres, unidos por el amor a su hijo y nada más. Observaron cómo los niños reían y corrían hacia el coche como si no hubiera problemas en el mundo. Carmen sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que, por mucho que lo intentara, nunca podría volver atrás. Los niños aún son pequeños, pero empezarán a darse cuenta de que algo ha cambiado, y esa constatación es demasiado dolorosa para ignorarla. Juan, por su parte, está cada vez más centrado en seguir adelante. Sabía que el dolor de la traición le acompañaría durante algún tiempo, y la fría realidad de ello le hizo irrevocablemente fuerte. Se prometió a sí mismo que nunca dejaría que nadie volviera a hacerle daño de esa manera. Su corazón, antaño generoso y abierto, se cerraba ahora lentamente, protegido por una inquebrantable barrera de desconfianza. Carmen, tras semanas de reclusión, decide que necesita ayuda. Buscó psicoterapia no solo para afrontar el divorcio, sino también para intentar comprender dónde había perdido el rumbo. Sabe que el problema no es solo la traición, sino algo más profundo, una insatisfacción consigo misma que la lleva a tomar decisiones destructivas. El camino hacia la recuperación será largo, pero ella está dispuesta a recorrerlo, aunque sabe que será solitario. En cuanto a Pedro, su vida siguió un camino previsible. Tras ser desenmascarado, escapó como era de esperar. Su engaño sobre el plan de Carmen no obtuvo los resultados que deseaba, pero eso no le impidió volver a intentar engañar a los demás. Continúa su vida de fraude, siempre en busca de nuevas víctimas, personas lo bastante vulnerables como para caer en su red de mentiras. Sin embargo, su destino estaba sellado y la justicia era solo cuestión de tiempo. Juan y Carmen toman caminos separados, pero por culpa de los niños, nunca llegan a deshacerse el uno del otro. Con el tiempo, el dolor de la traición se convierte en amarga aceptación. Carmen reconstruye poco a poco su vida mientras Juan se encierra aún más para centrarse en su carrera y en sus hijos. El amor que una vez se tuvieron se ha ido, pero el impacto de lo que vivieron nunca se olvidará. Carmen mira hacia adelante con cautela, sabiendo que sus decisiones han cambiado el curso de su vida para siempre. Ya no es la mujer que soñaba con una vida perfecta con el hombre al que amaba, ahora solo le queda enfrentarse a su verdadero yo y encontrar la manera de vivir con él. Y Juan, aunque nunca lo admita abiertamente, echa de menos la sencillez del pasado, aquellos días en los que creía que el amor podía conquistarlo todo. Ahora sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para curarlas solo con el tiempo. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar la historia de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta, comenta y comparte. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Si tienes alguna historia que contar sobre tu propia experiencia o la de otra persona, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Cuídate.